Y ya tenemos en línea al doctor Antonio de la Cruz. Él es economista, es analista en esta materia, pues, y analista petrolero, un experto en el tema petrolero. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias, Telma. Muy bien, gracias por estar en tu programa. Gracias por atendernos, un gusto, ¿ah? Un gusto, aunque sea por esta vía Tailman Fele, del espacio Solo con Tailman por Victoria, 103.9 FM, en la Victoria, Estado Aragua. Doctor, la idea de entrada es que nos ayude a entender un poco qué es lo que está planteado. Muy confuso todo lo que se dice, lo que va y viene, es un toma y dame con respecto a este diálogo que hubo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Hasta ahora, bueno, una de las tesis que más fuerza toma es que a Estados Unidos le interesaría el petróleo venezolano ante la situación que está planteada con Rusia, que abrió Estados Unidos con Rusia. Pero resulta que sale la jefa de prensa de la Casa Blanca, la señora Psaki, y dice que no está planteado comprarle petróleo a Venezuela. ¿Qué nos dice usted? Bueno, ¿qué ocurrió? La motivación principal fue el conseguir fuentes de energías adicionales de crudo, de petróleo, para el mercado. ¿Por qué? Porque ante las sanciones que están por colocarse al suministro de petróleo y gas que envía Rusia a Europa, que son alrededor de 4 millones de barriles día, es un impacto muy fuerte para el mercado al sacar esa producción. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos sancionó ese crudo, pero era apenas 650,000 barriles día. Pero 4 millones de barriles implica que el barril de petróleo llegaría por lo menos $220 el barril. Y eso tiene una consecuencia directa en las economías de estos países, porque el precio del petróleo, de la gasolina, aquí se utiliza un precio relacionado al galón de gasolina, que son 4 litros, costaría alrededor de $10-12. Si lo llevamos a litro, como lo usamos en Venezuela, estaría costando alrededor de $3 el litro, más o menos. Entonces, ante eso, ¿qué dijeron? ¿Dónde hay oportunidades? Entonces dijeron, Venezuela es una. ¿Venezuela por qué? Porque tiene la más grande reserva de petróleo y porque las sanciones a PDVSA no permiten a las empresas extranjeras hacer negocio con ella. Entonces, cuando la Secretaría de Prensa dice que no estamos no estamos preparados para comprar directo, no, es porque lo que están buscando es incrementar la producción en Venezuela a través de estas empresas que lo colocan en el mercado, porque el que necesita ahorita más crudo para evitar esas sanciones, si se le ponen a Rusia, es Europa. Entonces, ahí sería licencia para Repsol, la española, claro, para la Eni italiana, para la Total francesa, entonces serían para las empresas europeas. O sea, que Estados Unidos más que, más que Estados Unidos en este caso lo que está planteando, buscando es una estrategia para surtir al mercado europeo. Es correcto, porque es el que tiene el mayor consumo y mayor dependencia de Rusia. A Estados Unidos, quien está interesado por la parte de Estados Unidos es Chevron, una empresa que opera en Venezuela, que está en las empresas mixtas, tanto en la Baja Petrolífera Orinoco como en el occidente, en Boscan, y hay una deuda que PDVSA tiene con Chevron de alrededor de $1,000 millones, y ellos sí están interesados en cobrar su deuda a través de petróleo. Y entonces, pero no directamente la administración Biden, porque ya esto es la parte privada y ellos también necesitan una licencia para poder llegar y llevarse ese crudo y venderlo en el mercado. Ahora, pero cualquier situación de este tipo, decisión de este tipo, de acuerdos que se pueda llegar de este tipo, no tendría que pasar porque se levantaran o se suavizaran las sanciones que pesan sobre PDVSA o sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Totalmente, o sea, el primer paso que tiene que hacer la administración Biden es tener que entregar unas licencias que permiten que la flexibilización es a través de una licencia que entrega la Oficina del Tesoro, ¿verdad? Para que tú como empresa puedas hacer negocio con PDVSA y a partir de ahí tú no vas a ser sancionado por los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar esas licencias para que ellos puedan hacer negocio con PDVSA y, por lo tanto, regresar a Venezuela. Bueno, esto se mueve el ajedrez, ¿no? Porque hemos dicho que esto es un ajedrez que, para verlo desde afuera, muy rico, muy sustancioso, ¿no?
desde adentro la cosa se complica un poco, pero se están moviendo las piezas a nivel mundial porque, bueno, Colombia también está buscando lo suyo. Iván Duque se fue recientemente a Estados Unidos, ¿eh? Y la señora Pisaki, entre lo que dijo, lo que ocurrió, como dices tú, es básicamente que en este tablero de ajedrez tridimensional, todo, por ejemplo, Colombia está produciendo 890,000 barriles día, entonces dice, le propone, siendo un aliado del gobierno de los Estados Unidos, dice, mira, nosotros también podemos aportar no solamente eso. Canadá, que es vecino, puede entregarle unos 800,000, le ha dicho, porque no voltear la mirada a Canadá, y también los productores aquí internamente, que producen a través del fracking, ¿verdad? De esa técnica que se utiliza para poder extraer crudo de piedra, la revientan. También han dicho, nosotros podemos colocar 1 millón, pero lo que pasa es que Estados Unidos, el Partido Demócrata, hay un ala que es muy ambientalista, y ellos dicen que por ahora ese crudo no lo quieren sacar, aunque han dicho, hemos entregado 9,000 licencias para que ustedes puedan producir más petróleo en Estados Unidos, pero tiene unas condiciones de esas 9,000 licencias ambientales que lo hace prácticamente inviable. Entonces, el crudo de Estados Unidos, que puede llegar a satisfacer esa demanda, también no está disponible en este momento por las condiciones. Sin embargo, yo creo que eso lo van a flexibilizar también y vamos a ver producción aquí aumentando en Estados Unidos. Bueno, definitivamente, alguien me decía en estos días, doctor, que las potencias no tienen corazones, ¿no? O que los corazones funcionan en un momento sí y en otros son unas maquinarias, ¿no? Que van directamente a los intereses, o a lo que interesa en un momento determinado, porque ¿cómo quedaría? Eso se lo puede hacer cualquier ciudadano de pie aquí en Venezuela. La explicación que usted me da, yo la compro, es más, me está dando algunos tips por los cuales no me había paseado. Pero el ciudadano a pie lo que dice, el que oyó permanentemente un discurso de Maduro en contra de los Estados Unidos, y todo lo que dijo Estados Unidos de Maduro, ¿dónde queda todo eso? Bueno, lo dijiste muy bien, cuando dice las potencias, los países no tienen corazones, que no hay emoción, no hay emocionalidad, sino lo que hay es intereses de las naciones. O sea, los países tienen interés. Y en el momento en que los intereses están por encima de su propio, en el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son los intereses? Para ponerlo rápidamente para que la gente lo vea. Su seguridad interna. O sea, lo que se siente amenazada por la seguridad, y hablemos de seguridad, la seguridad tiene que ser energética, militar. O sea, si ellos se ven atacados a ese interés, ellos van a responder. ¿Okay? Igual, cualquier país que se sienta en esos términos va a responder. Sin embargo, la administración de Joe Biden no solamente llegó con intereses que son importantes, sino con principios. El impacto ambiental, por ejemplo. El cambio climático es un principio que ellos tienen, porque no es un interés, porque no pueden, es un principio. Y el principio de la democracia para ellos también es importante, el principio de los derechos humanos. Esos fueron los principios con los que llegó la administración Biden al poder. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos el venezolano a pie, que ha visto durante 20 años esta lucha entre Estados Unidos y el gobierno en Venezuela, en la que lo que hay básicamente ahí hay unos principios, porque es la democracia lo que se discute, la parte democrática, la parte de derechos humanos. Entonces tú dices, pero ¿por qué hay esa divergencia? Porque recordemos, no se respeten. Hay unos casos abiertos en la Corte Penal Internacional donde te ponen en cuestionamiento el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Entonces ahí hay una diferencia muy fuerte con este país y hay unas disputas con ellos. Entonces, pero cuando ven que se siente la seguridad, que ese es ya un interés de la seguridad energética a nivel mundial por la sacada del crudo ruso, tú dices, ok, ¿con quién tengo que sentarme a hablar? Con este, porque también Estados Unidos habló con los ayatolas de Irán, que también son supuestamente enfrentados, porque necesitan el crudo de Irán también, porque al llegar a un acuerdo, que es el que están buscando del nuclear, que las armas nucleares de Irán, también le permite a Irán sacar crudo, petróleo al mercado. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, hay que distinguir que hoy, ante la amenaza de Putin en Rusia, ¿verdad? Ante la invasión y la guerra en Rusia, que es muy fuerte, hay que buscar mecanismos que nos permitan enfrentarlo y que pueda llevar a una solución pacífica en ese conflicto, porque lo que no quiere Estados Unidos ni la OTAN
es crear una tercera guerra mundial. Entonces, una de las maneras de llevarlo es por eso que vemos las sanciones. Y entonces, para llegar, una que es muy importante, porque a través de el envío de crudo y venta de gas de Rusia, Rusia recibe anualmente alrededor de $200.000 millones. Entonces, quitarle eso del mercado, eso implica que Putin se estaría más débil y por lo tanto podría obligarlo a llevar a una negociación con el presidente Zelensky de Ucrania. Sí, el caso de Venezuela, las condiciones, doctor, Nicolás Maduro ha dicho que se estaría produciendo 1 millón de barriles diarios de petróleo y dice que la industria petrolera está en condiciones de estar produciendo 3 millones en un corto tiempo. Hay quienes dicen que esto no es así. ¿Qué nos dice usted? Venezuela no está produciendo 1 millón de barriles día. Eso no es cierto. Venezuela está produciendo alrededor de unos 650.000, 700.000 barriles día. Y eso depende básicamente de la llegada de la nafta que llega de Irán, los 2 millones de barriles que llega de Irán. Si la nafta no llega, que es un diluyente, porque con eso se mezcla el petróleo extra pesado de la faja petrolífera y esa es la que te llega a matar, porque la producción más o menos, para dárselo a tu audiencia, más o menos entre Occidente y Oriente, la producción propia de PDVSA está alrededor de unos 200, 300.000 barriles y el resto, para llegar a esos 700, lo cubren con la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, esa es la que varía, la carga que varía. Si no llega nafta y eso se produce 12, Venezuela produce unos 600.000, 500.000 barriles de día. Si llega la nafta y produce, porque con los 2 millones se producen alrededor de unos 100.000 barriles adicionales, entonces llegamos a los 700. Entonces, llegar a ese millón toma tiempo y además no tiene músculo financiero PDVSA para hacer las inversiones en mantenimiento y en desarrollo de los yacimientos. Por lo tanto, le corresponden a las asocias en las empresas mixtas. Entonces, llegar a producir 1 millón de barriles, estamos hablando que tendrían que levantar más o menos unos 300.000 barriles, y eso equivaldría a tener un capital inyectado en Venezuela de más o menos unos 5.000, 6.000 millones, unos 5.000 millones de dólares, y que no lo tiene hoy PDVSA. Y si vamos a los 3 millones, estamos hablando de 70, 80.000 millones de dólares, que tampoco hay en Venezuela. Entonces, pues, aquí lo que vio la administración Biden es que a través de las socias es que se puede hacer, que ellos pongan capital. Pero eso implica que hay que modificar la ley de hidrocarburos, porque para que alguien invierta en una empresa donde yo soy minoría y que hasta ahora no me pagan mi dividendo porque el accionista mayoritario decide reinvertirlo o usarlo, entonces habría que cambiar esa relación y eso habría que modificar la ley de hidrocarburos para poder llevar a estas socias en estas empresas mixtas a contar con la mayoría, que significa, si la relación hoy es 60-40, 60 PDVSA, 40 la socia, que tendrían que buscar un esquema en la que un 10, un 11% de las acciones tendrían que ser vendidas a esta empresa mixta para que ellas tengan el 51% y así sí poder hacer esas inversiones, porque ellos controlan el negocio y ellos podrían comercializar el crudo y decidir y cobrarse las inversiones que hacen y los dividendos que hacen. Entonces, eso implicaría que la Asamblea Nacional actual pueda hacer esas modificaciones para poder atraer esas inversiones y poder aumentar. Pero si eso no cambia, es muy difícil que Venezuela produzca 1 millón de barriles. Y bueno, aquí pudiéramos aplicar el amanecer, ahí veremos, ¿no? A ver qué pasa en los próximos días, a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, muchas especulaciones, un ajedrez que está muy interesante, ¿no? Pero pudiéramos aplicar aquello de solo sé que no sé nada. A ver qué pasa, doctora. Sí, hay momentos, en este momento estamos viendo una situación a nivel mundial por la guerra Rusia-Ucrania, donde las variables están moviéndose. Sí. Okay, por ejemplo, si China logra apoyar a Rusia, eso cambia también el ajedrez, que aparentemente Rusia le pidió apoyo a China en esta guerra, porque entonces ya estaríamos viendo, por ejemplo, si Rusia ataca a un país de la OTAN,
también cambia, porque entonces entraría la OTAN, entonces estaríamos en una tercera guerra mundial. Y aquí sí, entonces las variables cambian todas, entonces habría que volver a verlo bajo esa perspectiva. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que hay que aplicar el amanecer. Sí, el mundo se está moviendo de la noche al mediodía, del mediodía a la tarde. Bueno, y Venezuela es parte de ese todo también, ¿no? Y lo vimos en días pasados cuando intempestivamente se venía hablando de esto, de reuniones que se estaban llevando a cabo eso estaba en el ambiente, entre representantes de Estados Unidos y Venezuela, vía telefónica, no sé, videoconferencia, en fin, pero que estas reuniones se estaban llevando a cabo. Finalmente se supo de una comisión que estuvo en Venezuela este pasado sábado. Acto seguido, Maduro anuncia la liberación pues de dos norteamericanos detenidos en Venezuela. En fin, Rusia, o mejor dicho, Estados Unidos procede a suspender la compra de petróleo. O sea, han sido como demasiadas cosas y a cada momento hay algo diferente, doctor, ¿no? Que permite de alguna manera que vayamos como montando este ajedrez que no se sabe cuándo comienza de nuevo, porque parece que se va a cerrar el partido, no se da el jaque mate y se arranca de nuevo, ¿no? En fin. Doctor, hay... Es cierto, sí. No, es muy complejo. Es muy complejo todo y Venezuela es parte de ese todo y a ver cómo quedamos. Hay quienes dicen que, doctor, que Venezuela tiene una oportunidad de oro en estos tiempos, ¿no? Importante pues que Nicolás Maduro en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional se mueva bien, que tiene una oportunidad de oro, inclusive una oportunidad brillante, quienes dicen en sus manos, de sacar a Venezuela, bueno, con esta situación que está planteada, esta situación petrolera a nivel mundial, de sacar a Venezuela de la crisis económica. ¿Usted considera esto? Si se mueve con inteligencia. Sí, ok. ¿Cuáles son las condiciones que le pide la administración Biden a Maduro para poder buscar que esto fluya mejor? Primero, que se siente a dialogar, ¿no? Exacto, que vaya a México y que vuelva a tomar, porque Estados Unidos ve que la solución en Venezuela es entre venezolanos y que tiene que ser a través de esa dinámica y que podamos llegar a una elección libre, justa y democrática, que podamos conseguir esa solución, ese juro. Entonces, y la otra, la parte, como lo señalaste tú, la liberación de los detenidos americanos en Venezuela, que ahora quedan como 6. Y la tercera era desvincularse de la guerra Ucrania-Rusia, de alguna manera de Rusia. Entonces ahí hubo la declaración de parte de Maduro y de Delcy Rodríguez en términos de que ellos creen en el diálogo y en la paz. Entonces ellos más o menos tomaron ese momento de distancia. Pero después vimos a Delcy en Turquía, reunida con el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, donde supuestamente tuvo que haber conversado sobre las reuniones que tuvo Maduro con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La oportunidad de oro que tiene es poder cumplir con esa hoja de ruta y no anclarse a la relación con Putin. Porque si él, en vez de aprovechar y tomar esto como una gran oportunidad para poder relanzar todo y que vayan capitales a Venezuela a levantar la producción de petróleo, sería una gran oportunidad para él. Entonces, pero eso va acompañado de también una hoja de ruta de la situación democrática dentro de Venezuela. Entonces, eso es lo que él tiene que evaluar. Me interesa levantar y ver, y esta parte de lo que le demandan por la parte democrática, cumplirla, o no seguir en el poder y hacer usufructo del bienestar de los ingresos que podría tener. Si él, vamos a ponerlo como lo decimos en criollo, se engolosina con eso, lamentablemente Estados Unidos no va a levantar las sanciones, no la va a flexibilizar y seguirá. Porque además tiene una situación muy difícil. Ahorita que hablábamos del ajedrez, Putin le congeló los fondos que tiene tanto el Estado venezolano como las personas propias en Rusia, en los bancos rusos. ¿Por qué? Porque como a él le congelaron las reservas que tiene internacionales en los bancos europeos, él no puede debilitar la economía y por lo tanto los capitales que estaban en los bancos rusos se los congeló. Entonces, claro, eso le crea una situación a Maduro, porque él no tiene ahorita dinero disponible, porque si hablamos de Rusia, recordemos que se fueron los capitales para protegerse de las sanciones de Estados Unidos, tanto de las empresas como de las personas, como del Estado, a ese país. Entonces, yo creo que esa situación,
Amalga como alrededor varios miles de millones de euros están en Rusia, que hoy no tiene acceso el gobierno de Maduro. Entonces ahí tiene él una situación que resolver. Por eso él ve que los ingresos por la compra de petróleo por parte de Estados Unidos son un salvavidas, porque eso le entregaría a él divisas nuevamente que hoy no tiene todas disponibles. Sí, bueno, doctor, a ver, le decía, a ver, ¿qué pasa? Muchísimas gracias por atendernos. Quedamos pendientes con algunos temas. Lo que pasa es que el tiempo se lo llevó el tema petrolero. Yo en el día pasado tuve la oportunidad, y se lo recomendé a los muchachos, de revisar un trabajo muy interesante en el Diario Nacional, donde participó usted, lo entrevistaron a usted, Luis Olivero, a José Guerra, sobre el tema de la inflación en dólares en Venezuela. Y se entiende en el trabajo que los tres coinciden en que no se puede hablar de inflación en dólares en Venezuela, y explican allí por qué. Pero bueno, es un tema que queda pendiente, doctor. Tarea pendiente, si usted nos lo permite, para otra ocasión. Con mucho gusto, Talma. No hay ningún problema. Estoy a su disposición y para tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Cuídese mucho. Agradecida. Gracias por su tiempo. Un placer. Y por compartir chao. sus conocimientos con nuestros oyentes. El doctor Antonio de la Cruz, de verdad que invitado de lujo en este espacio. Doctor Antonio de la Cruz es especialista pues en análisis económico, el fuerte de